Bueno, pues muchas gracias a todas. Como ya han comentado, vamos bastante retrasadas, así que vamos a pasar a la ya última mesa. Ya hemos visto el marco internacional, el trabajo de UNAF, hemos conocido la realidad de las mujeres migrantes en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos y su impacto sobre la salud. Y ahora en esta tercera mesa pues vamos a intentar abordar algunas propuestas concretas para garantizar el ejercicio pleno de estos derechos. Nos vamos a centrar en dos medidas que, como ya hemos comentado, en UNAF nos parecen fundamentales y llevamos impulsando desde 2008, que son, por un lado, la mediación intercultural profesionalizada y, por el otro, la educación sexual transformadora. Para esta primera mesa contamos con Sumia Suan, que es mediadora intercultural, e Isabel Cánovas García, que es psicóloga, ambas de la entidad Columbares, que van a compartir con nosotras pues, su experiencia, la experiencia que tienen con su trabajo Mamis del Mundo, donde realizan un acompañamiento muy integral desde la mediación intercultural. Así que para no retrasarlo más, Sumia e Isabel, os cedo la palabra. Hola, buenos días a todas. Gracias, bueno, a todas las personas que participan en el evento, especialmente a UNAF, con quien colaboramos en diversas actividades. Y bueno, pues sin más, pasamos a presentaros pues los programas en los que, bueno, tanto Sumía como yo trabajamos directamente la mediación intercultural, sociosanitaria y bueno, como veremos a continuación, ¿no? Yo me llamo Isabel Cánovas, soy psicóloga en el programa Mujeres Seguras y Libres, que es un programa para la prevención y sensibilización de la violencia de género en mujeres inmigrantes. Y Sumia Suan, que se presentará a continuación, que es también mediadora intercultural en el programa de Mamis del Mundo, ¿no? Y también en el de Mujeres Seguras y Libres, ¿no? Trabajamos en el email. Bueno, pues en la Asociación Columbares trabajamos y entendemos la salud pues como un estado de bienestar físico, mental y social, ¿no? Entonces, bueno, entendemos que la salud es incompatible con la violencia de cualquier tipo y muy específicamente con la violencia de género. Y bueno, y nuestras acciones están orientadas al fomento del autocuidado, pues como herramienta principal de mejora de la salud de las mujeres con las que trabajamos, ¿no? Y entendemos también que es un instrumento, o más bien se ha venido como desvelando como un instrumento de prevención y sensibilización sobre la violencia hacia las mujeres. A raíz del COVID-19 y la situación, de confinamiento, pues que todos conocemos y que hemos experimentado, pues la salud de las mujeres se ha visto perjudicada, la salud de nuestras usuarias, al encontrarse pues más aisladas y con menos oportunidades pues de acceso a los servicios sociosanitarios. Y esto pues indudablemente ha afectado pues a su salud, a la salud de su familia y en general a la calidad de vida. El rol de la mediadora intercultural en el contexto sanitario, pues principalmente ayudar a prevenir, a resolver los conflictos pues que se pudieran dar en sociedades multiculturales como la nuestra. Además, nosotras trabajamos en la zona principalmente de Alicante y la región de Murcia. Entonces, las mediadoras, como es una profesión, pues ser mediador no se nace, ¿no? Se hace. Y aparte de las, habilidades, técnicas o más técnicas, ¿no? que pueda tener ese trabajo de mediadora o ese desempeño de mediadora, como puede ser pues, el conocimiento de los idiomas, etcétera, etcétera, nosotros queremos poner énfasis en otro tipo de habilidades, ¿no? En otro tipo de capacidades humanas o soft skills que tienen que ver con la mediación intercultural y que, en el mundo de hoy, en el mundo que conocemos a nivel, de recursos humanos generales, cada vez
se le está dando más importancia, pero que en el mundo de la mediación tienen gran importancia, ¿no? Como, bueno, pues las habilidades de comunicación, pues la empatía, la expresión escrita oral, la escucha activa, la asertividad, la resolución de problemas, la capacidad de liderazgo, de trabajo en equipo, de gestión del tiempo, de negociación, de análisis y de pensamiento crítico, que también son necesarias pues, para poder analizar críticamente el sistema, en este caso el sistema sanitario y de servicios sociales, donde nuestra labor se desempeña. Desde nuestro programa hacemos especial hincapié en la cuestión de la formación. En la cuestión de la formación, pues para las propias mediadoras y trabajadoras de los programas, también en los profesionales con los que nosotros nos relacionamos. Y siempre tenemos acciones y actividades pues, específicamente dirigidas a profesionales de la salud o a profesionales del medio social, pues para que se puedan ir desarrollando estas capacidades, ¿no? Tanto en conocimientos como en el entrenamiento de estas habilidades, ¿no? Que además son pues, grandemente demandadas, ¿no? Bueno, uno de los dos programas en los que trabajamos la mediación es el proyecto Mujeres Seguras y Libres, que, como decía, es un proyecto de prevención y sensibilización de la violencia de género, también de formación de profesionales. Bueno, quiero decir, de prevención de prevención y sensibilización en la violencia de género, tanto para profesionales como para mujeres inmigrantes, ¿no? Y bueno, este programa, ¿la anterior? Bueno, este programa lo hemos iniciado este año y es un programa en el que, bueno, tenemos actividades de sensibilización y de trabajo con las mujeres, como digo, dirigidas al autocuidado, a la salud y a que conozcan, digamos, los recursos y poder interactuar con ellas pues, sobre temas que siguen siendo tabú, ¿no? Como por ejemplo pues, el tema de la sexualidad, el tema de la violencia y de la violencia de género, etcétera, etcétera, ¿no? Este programa también contempla actividades, pues como decía, con profesionales, que son siempre muy demandadas, y la elaboración pues, de una guía de recursos en diferentes idiomas que pueda servir de apoyo pues, a las mujeres que están en una situación de violencia de género o que sospechan o que empiezan a tener pues, indicios sobre que están en una situación de violencia de género. Aún así, uno de los fuertes del programa sigue siendo la mediación en los centros sanitarios y en los hospitales. Y este programa surge a lo largo de los años, pues de alguna manera como una consecuencia lógica que se ha ido incorporando desde el programa de la promoción de la salud materno-infantil en mujeres inmigrantes, Mamis del Mundo, ¿no? Lo llamamos. Este programa se inicia en el año 2011, o sea que es un programa con una larga trayectoria en la región de Murcia y desde el 2019 también en la Comunidad Valenciana, ¿no? A lo largo de los años del programa pues hemos ido trabajando el tema de la mediación intercultural en el ámbito sociosanitario y hemos trabajado pues con mujeres y con sus familias, ¿no? Tratando pues desde el tema específicamente el tema de la salud materno-infantil, en un sentido amplio, pues desde las necesidades, digamos, psicológicas o del desarrollo, necesidades más específicamente que tienen que ver con la salud de las mujeres en torno a este momento. Y poco a poco pues han ido emergiendo también la necesidad de trabajar el tema del empoderamiento de la mujer y de la violencia de género, ¿no? Y por eso este año pues ha sido que hemos dado también un salto. Pues, como decía, mejorar la salud materno-infantil de las mujeres inmigrantes y aumentar la educación en materia de salud en esta población. Nosotras, bueno, aunque trabajamos con todo tipo de población migrante, un gran número de nuestras usuarias son mujeres de origen árabe.
Bueno, otro de los objetivos del programa es el de facilitar la inclusión social de las mujeres y sus familias pues, con mayor vulnerabilidad, y para esto realizamos pues, acciones específicas, ¿no? Y pues, prevenir los riesgos sanitarios en la población de acogida y brindando también un servicio, como ahora nos va a describir Soumia, pues desde la formación y el encuentro de mujeres para tratar temas de salud, como digo, en un sentido amplio, que abarcan desde la salud física a la salud mental y emocional hasta actividades e información sobre la nutrición, etcétera, etcétera, consultas individualizadas, acompañamientos, bueno, y otras actividades pues, que Soumia nos va a describir a continuación. Entre las actividades que estamos realizando en los programas Mujeres Seguras y Libres y el programa Mamis del Mundo, tenemos la mediación intercultural en centros sanitarios, sesiones grupales mediante talleres formativos como salud de la mujer, salud psicosocial, salud del niño, nutrición, talleres formativos para la prevención del COVID. Tenemos talleres de prevención de la violencia de género y empoderamiento de la mujer, y también la traducción telefónica para profesionales de los diferentes centros sanitarios de la región de Murcia y la Comunidad Valenciana, acciones individualizadas y formación para profesionales. Vamos a hablar de la mediación intercultural presencial y telefónica en los centros de la región de Murcia y de la Comunidad Valenciana. Los centros sanitarios de referencia de las dos comunidades son Hospital de la Resaca, Hospital de Santa Lucía, Hospital del Mar Menor, Hospital de Rafael Méndez, y de la Comunidad Valenciana, Hospital de Torrevieja y del Vinalopó, en los centros de salud de Pilar de la Horadada y de Crevillente. Los objetivos de la mediación son facilitar el acceso de la población inmigrante a los servicios del hospital y también facilitar la comunicación entre profesionales sanitarios y usuarios y usuarias inmigrantes, mejorar el diagnóstico, tratamiento y educación sanitaria en las pacientes inmigrantes. La mediación intercultural en el tiempo de COVID, del coronavirus, los servicios que más se solicitan, los hospitales, la obstetricia, la ginecología, la pediatría, consultas externas y urgencias. En los centros de salud, pediatría, matrona, ginecóloga, médico de familia, urgencias de enfermería, personal administrativo y trabajadora social. Estamos colaborando con todos los servicios en los centros sanitarios, pero estamos trabajando más en el servicio materno-infantil. Durante el estado de alarma se han realizado la atención sanitaria mediante llamadas telefónicas y videollamadas, donde se ha facilitado la comunicación entre el personal sanitario y las usuarias. Y las consultas presenciales se realizan solo cuando es preciso examinar al paciente. Por eso seguimos con la mediación presencial y telefónica. Las propuestas para garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en el tiempo del COVID-19. Aún hoy hay profesionales sanitarios que no comprenden el rol de la mediadora sanitaria y que no lo consideran relevante, sobre todo en los hospitales. Es necesario una mayor humanización de la atención a los pacientes. Me refiero aquí al tiempo y la atención. La sexualidad es un hábito íntimo de las personas que está muy mediatizada por la cultura y la educación que hemos recibido, que suele ser muy deficiente. Abordar en la consulta requiere de una formación y sensibilidad que sigue siendo un reto para los profesionales sanitarios, ya que sigue siendo un tabú en nuestra cultura. Otras propuestas que son con frecuencia hacen la falta de explicaciones adicionales de los recursos, las pruebas médicas, etcétera, que en muchas ocasiones no existen en el país de origen, como por ejemplo la citología en mi país, la mayoría de las mujeres no la hacen porque es muy cara.
y no la conocen. Cuando llegan aquí en los centros sanitarios, yo voy dando esta información, porque ellas, si no lo dice su médico de cabecera, no saben nada de la citología ni cuándo se hace, y también la mamografía, ni a qué edad tiene que ir hacer la prueba, nada, no saben nada. Entonces, esta parte hay que hacer un esfuerzo y a ver cómo puede llegar esta información a la población. Bueno, yo hablo de mi población árabe, pero yo creo que los extranjeros en general. Y pequeños gestos pueden mejorar mucho los resultados. Por ejemplo, hacer al menos 2 llamadas para las consultas telefónicas y que los mensajes de texto se envían a usuarias o usuarios pongan nombre y apellido y SIP. Aquí, como mediadora intercultural en el tiempo del coronavirus, desde el estado de alarma, el confinamiento hasta ahora, he notado de que los pacientes o las usuarias estaban perdiendo muchísimas citas porque no entienden cuando le llaman, como sabemos, hay una barrera lingüística, no entienden lo que le dicen, han perdido muchísimas consultas, muchísimas citas. He decidido entre yo y las compañeras dejar nuestro número y así no llegan los mensajes a nosotros, sobre todo de los hospitales, y nosotras pues, nos ponemos en contacto con las usuarias. Y yo personalmente encuentro este problema porque yo conozco las usuarias, tengo su número de teléfono, pero a la hora de llegarme un mensaje solamente con el SIP, diciéndome el paciente con el SIP tal, entonces me cuesta encontrar el nombre de la persona. Y aunque pido las tarjetas sanitarias, pero tengo que estar buscando el número. También a las llamadas, pues como me están llamando a mí los del centro de salud, los personales sanitarios del centro de salud y también de los hospitales. Entonces, si no da tiempo a coger el teléfono, ya se pierde la cita, se pierde la consulta, se pierde todo y tenemos que empezar de nuevo a pedir cita, luego esperar la llamada, ya que estamos ahora en esta situación y todas las consultas han pasado a ser telefónicas, poquitas que se han quedado que son si es algo muy urgente se hace presencial, pero la mayoría son consultas telefónicas. Entonces ha sido muy difícil seguir si no dejamos nuestro número de la asociación y hacer este tipo de trabajo. Como decimos, sobre todo tus pacientes necesitan tu ayuda. Estamos en una situación extraordinaria que impone cambios extraordinarios en la cual vamos aprendiendo todos sobre la marcha. Tenemos que hacer un esfuerzo común entre todos, tanto a nivel organizativo como de protocolos y comportamiento individual. Muchas gracias. Aquí os dejo el contacto por si alguien quiere contactar con nosotros. Y muchísimas gracias. Hacéis un trabajo maravilloso, muchas gracias por mostrárnoslo y sobre todo por también reivindicar la importancia de la figura de la mediadora intercultural, que siempre ha sido importante y ahora después del COVID, pues como hemos visto es totalmente imprescindible y aún hay mucho trabajo por hacer para reivindicarlo como una profesión que lo es y para que se vea el valor que aportáis, sobre todo en el ámbito sociosanitario, para humanizarlo y para conseguir pues, que todas las mujeres tengan acceso a los derechos que se merecen. Así que muchas gracias. Por último, vamos a hablar sobre la educación sexual transformadora. La sexualidad no es única, no es universal, y no puede estar acotada de una forma jerárquica, heterosexual y sin una perspectiva de género. Así que ahora vamos a hablar de todo esto con Jessica Joaquín, psicóloga de la Asociación Plaza Mayor de Ayuda a la Mujer.
Cuando quieras, Jessica. Muchas gracias, Amalia. Bueno, sobre todo daros la enhorabuena por las jornadas y a la gente que permanece aquí todavía atenta y atento a todo lo que estamos trabajando hoy, pues felicitaros porque me toca la última, espero que la energía todavía esté un poquito presente para dedicarme un tiempecito. Voy a intentar ser muy didáctica, muy práctica y hacerlo de manera dinámica para que, bueno, resulte menos pesado, ¿no? Y llegue más la información. Voy a compartir la pantalla. A mí me toca un tema que cuando me dijeron el título, la verdad que me asusté un poco porque el título en sí es muy impactante, ¿no? Educación sexual transformadora, feminista e intercultural. La verdad que quizás a lo mejor hay muchas expectativas y, bueno, espero cumplirlas y llegar al objetivo de ello. Para poneros un poco en contexto, cuando he planteado hacer esta presentación, quería dar un enfoque porque yo sobre todo trabajo con mujeres víctimas de violencia de género que son también migrantes. Entonces, hay veces que hacemos talleres de sensibilización de 1 o 2 sesiones donde trabajamos estos temas, pero sobre todo esto lo trabajo mucho a nivel de terapia en la intervención que hago con ellas por las cosas que vamos a ir viendo. Un poco lo que os traigo aquí, que María Ángeles lo comentó en su presentación, es que quizás la sexualidad, como se construye de una forma social, siempre está como asentada en lo biológico, ¿no? Y en función de cómo sea nuestro cuerpo, si tenemos unos órganos genitales de mujer o de hombre, pues eso nos va a condicionar muchas veces cómo vamos a expresar nuestras emociones, nuestros deseos, cómo nos vamos a relacionar en la sociedad donde vivimos, ¿no? Entonces, nada más nacer ya nos van a condicionar nuestra sociedad para comportarnos de una forma en función a esa morfología que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Y esto qué va a hacer? Que además esta sexualidad que vive en un contexto cultural va a estar influenciada por muchas variables, ¿no? Por ámbitos psicológicos, por la edad, por la situación socioeconómica que estemos viviendo, por el rol de género y sobre todo por la etnicidad, ¿no? No es lo mismo vivir en España que a lo mejor vivir en Marruecos o en Pakistán, como han comentado las compañeras anteriores. Y eso va a hacer que haya mucha variabilidad en las formas y en las creencias de cómo van a ser esas conductas sexuales y la forma en que las mujeres, en este caso, van a vivir su propia sexualidad. Esto es un poco por poner el contexto. Si hablamos de educación sexual, no hay muchas diferencias entre la educación sexual que podemos recibir las mujeres en España con las mujeres de otro país, porque al final es verdad que aquí, de alguna forma, un poquito más podemos hablar de sexualidad de forma más libre, pero la educación que recibimos, por lo menos en mi caso, y no soy tan mayor, pues era más o menos esto que os traigo aquí, ¿no? Donde nos enseñan que hay una diferencia entre ser hombre o mujer para vivir la sexualidad, no lo viven igual, no tenemos las mismas libertades ni derechos, no es nada inclusiva, es muy jerárquica además, donde el poder siempre está en el hombre y la mujer siempre está en un segundo plano, está muy genitalizada, siempre se habla, yo cuando voy a talleres en institutos sobre todo, lo que me cuentan es que sobre todo lo que se trabaja es el coito, la prevención de las infecciones de transmisión sexual, cómo poner un preservativo y se queda ahí la información que recibe la gente joven, ¿no? Entonces nos enseñan como que lo importante en la sexualidad es solo lo que conlleva un coito. Es muy androcéntrica, toda basada en el hombre, en sus deseos, en sus necesidades, siempre con una perspectiva muy heterosexual. Y actualmente todavía sigue siendo un tabú y sobre todo en muchos de los países, como hemos podido ver en esta jornada, ¿no? Entonces, lo que deberíamos hacer para educar de manera sexual es ir a esa raíz de la sexualidad humana, lo que realmente nos han comentado en esta jornada, que es la sexualidad que recoge muchos ámbitos. Sexualidad es un concepto muy complejo, muy amplio, que abarca muchas áreas de nuestra vida, abarca todo lo que somos como personas, para poder transformarla, dejar atrás esas limitaciones, esos tabúes que nos enseñan desde que somos
pequeñas y pequeños, y poner en jaque ese patriarcado que siempre marca la forma en que tenemos que actuar como hombres y mujeres, no solo en nuestra vida normal, sino también en nuestra vida sexual. Y haciendo ver que esta área está muy invisibilizada en las mujeres y que el área de la educación sexual y la sexualidad todavía no tiene un papel protagonista como un elemento que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos y que requiere atención. Entonces, mi propuesta para esa educación es aceptar, evidentemente, que tenemos un sexo que nos define, unos genitales, un cuerpo que nos define como un hombre, como una mujer, pero tenemos que enseñar sobre todo que la sexualidad no es eso, sino que la sexualidad es el modo en que nos vivimos, nos vemos y nos sentimos como personas sexuales que somos en función de la etapa vital o evolutiva que estemos viviendo en ese momento, ¿no? Y que nos tienen que enseñar, nos tienen que proporcionar esa información, porque parece que solo se habla de sexualidad en la adolescencia y, como hemos dicho, la sexualidad siempre está en nuestra vida, ¿no? Y cómo ponemos en práctica todo esto a través de la erótica, ¿no? Esa expresión práctica de cómo lo expreso como ser sexuado que soy, cómo me manifiesto y cómo vivo esa sexualidad, ¿no? Y esto siempre tiene que ir acompañado de unos valores que vayan en relación al respeto, a la igualdad, a la inclusión, a la diversidad, al placer y a la comunicación. Sin esto no vamos a poder conseguir el objetivo final, que va en relación a un placer propio de la persona, una afirmación y un desarrollo como persona cuando vive su sexualidad, a ser personas mucho más tolerantes y a que la comunicación, sobre todo en la relación que yo pueda tener en mi sexualidad, sea una relación sana, ¿no? Entonces, esta sería un poco mi propuesta. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ir a la práctica, ¿no? Y aquí voy a entrar sobre todo en más el área de intervención que yo realizo. Tenemos que tener en cuenta que cuando una mujer llega y estamos frente a frente con ella, nos va a traer todo esto que os pongo aquí, ¿no? Nos va a traer una personalidad, una ideología, una cultura, una educación, unos prejuicios, vivencias, emociones, ¿no? Tiene todo esto y tenemos que acoger todo esto. Y a la vez tenemos que darnos cuenta que nosotras, en este caso yo como profesional, también voy acompañada de todo esto y que esto me puede condicionar, como también se comentaba antes, si no tengo esa mirada de ponerme enfrente de esa mujer que tiene una vida y además viene de otra cultura que es diferente a la mía, ¿no? Y no puedo interpretar sus emociones, sus creencias, su personalidad desde mi postura, sino que tengo que hacer ese trabajo de empatía, de ponerme en los zapatos de ella para entender por qué está pasando todo esto y por qué en este momento ella se siente de esa manera y tiene esas vivencias. Entonces, súper importante tener en cuenta que cuando nos encontramos con una mujer tenemos que tener en cuenta todo esto. Y además, fijaros, para mí una mujer, independientemente del país que sea, todavía nos seguimos encontrando que las mujeres somos mucho el objeto de placer. Nos siguen mandando mensajes de tenemos que ser muy fieles, una mujer que es infiel tiene una connotación muy negativa, cosa que en los hombres no es tanto, ¿no? Tiene que estar muy entregada, disponible, su función sobre todo la reproducción y el mantenimiento de la especie, ¿no? Si la mujer no tiene una predisposición a quedarse embarazada y tener hijos e hijas, es como que eso eres mala madre, eres mala mujer, ¿no? Siempre ese punto negativo que nos lanzan. El estar siempre es disponible, no se tiene en cuenta ni el placer ni el deseo, no tienen una libertad sexual. Además, la masturbación ahora sí que se está teniendo más en cuenta y está más permitida y es más visible y no está tan estigmatizada, pero todavía hay que trabajar mucho en ello. Y además, se tiene una mala imagen de esa mujer si disfruta o sale de la norma que nos han marcado siempre como mujeres, ¿no? Que no tenemos derechos y tenemos muchos deberes. Y a esto yo le voy a sumar lo que yo me encuentro sobre todo con las mujeres migrantes que yo atiendo. Las mujeres que yo atiendo sobre todo vienen en una situación muy difícil, son mujeres que están en asilo, solicitantes de protección internacional,
y que además vienen con una historia de violencia de género, pero debajo hay muchas cosas, ¿no? Hay otros tipos de violencia que también viven a nivel de violencia sexual. Entonces, me estoy encontrando mujeres que, claro, evidentemente tienen diferentes culturas. No es lo mismo una mujer de Colombia que una mujer de Malawi, que cuando me llegaron no sabía ni dónde estaba Malawi. Entonces, hay que hacer ese trabajo de poner en el contexto a estas mujeres, ¿no? Y lo que se vive en su país. Esas violencias sexuales para mí es algo que me preocupa mucho, porque sobre todo en los países latinos, que yo es principalmente el tipo de mujer que más atiendo, las violencias dentro de la familia es como algo súper normalizado, y la inmensa mayoría de las mujeres, podría decir que el 95% de las mujeres que yo atiendo en algún momento de su vida han sufrido violencias sexuales por parte de algún miembro de su familia. Entonces, esto es algo a tener en cuenta, porque además ellas la sensación que transmiten es como esto pasa y esto es algo normal allí donde vivo, ¿no? Y es muy preocupante para mí y peligroso. Y la violencia dentro de las parejas es también algo muy común, y además de vivir todo esto, en muchas ocasiones han vivido acontecimientos esporádicos por personas desconocidas que también les han agredido sexualmente. Entonces, esto les lleva a que tienen muy normalizado no sentir placer, y el deseo es algo que saben qué es, porque nunca les han permitido tener ni placer ni deseo. Sienten mucha vergüenza a contar lo que han vivido. De hecho, yo tengo muchos casos que era la primera vez en su vida después de 40 años que manifestaban este tipo de violencias, porque sienten como que ellas son responsables en alguna medida de lo que les ha pasado, y que además es algo muy malo. Y cómo voy a contar esto, ¿no? ¿Qué va a pensar la gente de mí si yo cuento esta experiencia? Tienen mucho desconocimiento de su cuerpo, porque el cuidado, como también ha quedado dicho aquí, es algo que no es prioritario. Entonces, las sensaciones de su cuerpo, dónde sienten placer, qué les gusta que les toquen, cómo quieren que les toquen, es algo que en la vida se lo han planteado la mayoría de ellas. Tienen muchas presiones familiares pues sobre todo la familia les ha marcado siempre cómo tienen que ser, cómo tienen que vivir con sus parejas, cómo tiene que ser como mujer, la religión, súper importante, de si no sigo este camino, eso es pecado, Dios me va a castigar. Y bueno, hay que trabajar con ello muy a fondo, ¿no? La sexualidad basada en el coito, como os he dicho, no han recibido tampoco una educación sexual. El poder del hombre para decidir todo en su vida, ¿no? Si se quedan embarazadas, qué tipo de prácticas sexuales vamos a realizar, y casi nunca hay un consentimiento por parte de ellas para realizar ese tipo de prácticas, ¿no? Entonces, mi trabajo sobre todo va en relación a la deconstrucción y la reconstrucción de estas mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a derribar, o qué es lo que yo intento derribar? Pues que entiendan el tipo de relaciones desiguales, ¿no? Ahí trabajamos la igualdad, de cómo el hombre tiene unos privilegios que las mujeres no tienen, y que ellas sean conscientes de cómo han vivido en esa relación desigual, y que sean conscientes también de lo que les ha supuesto y su pérdida de identidad como mujer. Trabajar esas creencias y esas costumbres, no es romper con esas creencias, sino que hacer un trabajo de reflexión para que ellas desde su libertad puedan decidir si realmente quieren seguir con ellas o no, ¿no? Cuestionárselas y hacerles ver que no es una obligación, sino que es una elección. Y ver que yo he tenido mujeres que me contaban pues que su abuela, para purificarlas, es un poco duro lo que voy a decir, pero utilizaban unas serpientes, la metían por la vagina porque era una forma de purificación, ¿no? Y ellas venían con una idea de, sí, esto es lo normal, ¿no? Porque esto es lo que se hace allí en mi país. Entonces, bueno, cuestionarles, hacerles reflexionar para que vean lo peligroso de ese tipo de prácticas. Trabajar con ellas el rol de ser mujer pasiva, ¿no? De tener ese rol de ser muy sumisa, muy obediente a todo lo que dice, no solo su pareja, su marido, sino también a la familia, ¿no? Trabajar los mitos del amor romántico. Son mujeres que esto lo tienen grabado ahí a fuego, ¿no? Y hay que intentar desmontarlos y darle una visión del amor de forma sana. La culpa, porque sobre todo en las violencias sexuales que han podido vivir, si han sido en la infancia, en muchas ocasiones ellas sienten que provocaban eso, ¿no? Que por sus comportamientos estaban incitando a que esa persona
les castigara de alguna manera y esa forma de castigo fuera esa violencia. Entonces, quitar y desculpabilizar todo eso que llevan con ellas, ¿no? Soltar acontecimientos traumáticos, pues traen unas vivencias horribles, su vida está llena de traumas y eso no permite. Eso sería para otra jornada, ¿no? Pero personas que están muy traumatizadas, es muy difícil que puedan crecer si no se trabaja con ese trauma, ¿no? Entonces tenemos que favorecer que ellas puedan crecer, liberarse de ese trauma y favorecer ese crecimiento personal. Y esa identidad impuesta, que es la que se han marcado desde que son pequeñas. Y la reconstrucción, pues iría en lo contrario, ¿no? Empoderar a esta mujer para que sea una mujer única, libre y activa, que tenga poder de decidir, que vuelva a saber quién es, que sepa otra vez plantearse qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero hacer en mi vida, dónde quiero estar, cómo quiero vivir, con quién quiero compartir mi vida, darles nuevos conocimientos, sobre todo cuando llegan a España descubren un mundo nuevo en muchas ocasiones porque en su país está muy limitado, entonces pueden tener acceso a muchos recursos que en su país no tienen. Descubrir su cuerpo y vivir dentro de su cuerpo, ¿no? Experimentar nuevas sensaciones, que además es algo que cuando lo sienten les encanta, como es lógico, y bueno, pues de repente dicen, qué pena que no lo haya podido vivir así siempre, ¿no? Volver a ser dueñas de sí misma, tener el control de ellas, tener esos derechos como mujer, que sean conscientes que tienen derechos, no solo deberes, y educarlas en igualdad, ¿no? Y esto lo tenemos que hacer siempre con una perspectiva de género, ¿no? Y este sería el colofón. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues si no tenemos esas gafas que nos dan esa perspectiva de género, es muy difícil. Entonces, tenemos que trabajar con ese concepto de la sexualidad, no desde el concepto tradicional que nos han enseñado, sino como el concepto real de lo que es la sexualidad, ¿no? Y enseñárselo a ellas. Ese autoconocimiento, descubrimiento personal, el tiempo propio para saber quién son, cómo son y valorarse a sí mismas como personas activas y sujetas que puedan decidir por sí mismas, ¿no? Trabajar esa diversidad de identidad y la orientación sexual, porque en muchos casos ellas no han hecho ni este proceso, ¿no? Ver cómo es la forma de relacionarse en una pareja y cómo se manifiesta el amor o el cariño hacia la pareja, que es algo que tampoco en muchas ocasiones han podido hacer. Lo que os comentaba de los mitos del amor romántico, vivir el amor de una forma sana, donde no haya control, donde no haya diferencias de poder, sino que todo sea de alguna forma igualitario. Esas experiencias traumáticas, entenderlas desde un modo con perspectiva de género e intercultural, y ahí sí que nos tenemos que volver a poner en los zapatos de ella, y conocer y descubrir su cuerpo para vivirlo de una forma positiva y adaptarlo a la etapa de la vida en la que está esta mujer, ¿no? Aparte, bueno, pues de proporcionarle información sobre los métodos anticonceptivos y las infecciones de transmisión sexual. Y quería terminar, he ido un poco rápido, pero para adaptarme un poco al tiempo, que tengo aquí el cronómetro y me queda 1 minuto y medio. Entonces quería terminar con esta frase de Marcela Lagarde, que creo que resume muy bien un poco lo que intento hacer con ella. Esto sería para hablarlo con mucha más calma, ¿no? Pero para mí representa muy bien el trabajo que yo intento o pretendo hacer con estas mujeres, que es la educación será ante todo guiar a la persona en su marcha responsable a través del tiempo. Educarle será despertarle o ayudarle a que se despierte a la realidad en modo tal que la realidad no sumerja su ser, el que le es propio no lo oprima ni se derrumbe sobre él. Entonces, bueno, ayudarlas a que sean ellas libres, ¿no? Y que crezcan en medio de las adversidades que pueden tener en su vida, en su historia pasada, ¿no? Sus vivencias, pues que puedan crecer y ser pues como esa flor que intento reflejaros de fortaleza y de crecimiento personal como mujer y como persona, ¿no? Y nada más, muchas gracias. Cualquier cosa ya sabéis, si me preguntáis. Bueno, pues muchas gracias, Jessica. Gracias por mostrarnos cómo haces la intervención con mujeres y sobre todo pues por reivindicar la importancia del enfoque de género y del enfoque cultural a la hora de abordar la educación sexual y cómo tiene que ir más allá de la genitalización y del coito para tener una visión pues realmente integral y enriquecedora.
Vamos a ver si nos estamos quedando sin tiempo. Sí que me gustaría, si hay alguna pregunta, por favor, os recuerdo que la hagáis a través del chat para poder trasladársela a cualquiera de las que han intervenido hoy en la jornada. No sé si tenemos a través de preguntas y respuestas. Tenemos una aportación, no sé si la puedes ver, Amaya, o la leo. Sí que leo la aportación que hay en preguntas y respuestas, que, bueno, comentan que, cuidado, las mujeres migrantes no solo vienen con problemas de violencia en su país de origen, pues queda que como que son los hombres del país de origen los violentos o su cultura de procedencia, y que hay matrimonios, y que también hay con los matrimonios mixtos, mujeres casadas con españoles violentos, mujeres migrantes que tienen el acoso sexual de sus empleadores españoles, que ya ha salido durante la jornada, o que se dice de los españoles proxenetas que las engañan para ejercer la prostitución, que son víctimas de trata. Y que decimos de España como tercer país a nivel internacional en consumo de sexo y prostitución, y bueno, que hay muchos estudios que demuestran que también hay violencias aquí. La verdad es que creo que es algo que somos todas conscientes. La violencia no solo viene del país de origen. No sé si alguna de las que habéis intervenido queréis comentar algo. Yo decir que totalmente de acuerdo, y si a todas las violencias que ya traen en su mochila las mujeres le sumamos pues todo lo que tienen que vivir aquí porque son mujeres migrantes y están más expuestas o se les considera más vulnerables, pues eso es una suma, evidentemente, ¿no? Por eso tenemos que educar mucho, no solo a las mujeres, sino tenemos que educar a los hombres aquí en España para que esto deje de pasar, ¿no? Creo que ya no hay más preguntas.